Gloria a Dios. Y vamos a ver la consecuencia de por qué a veces se detienen muchas cosas en nuestras vidas. 28:13 del libro de Proverbios. Gloria a Dios. (28:13 de Proverbios). Y leemos la palabra del Señor tal y como está escrita, y lo hacemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice así la Escritura: el que oculta sus pecados, oiga bien, el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa, se aparta de ellos, alcanzará misericordia. Amados, la palabra de Dios siempre nos da, amados hermanos, una guía de cómo nosotros podemos y tenemos que vivir piadosa. Tenemos que vivir una vida piadosamente, apegados a Dios. Ahora, aquí dice la Escritura, el que oculta sus pecados. Aquí no está hablando en plural, está hablando, perdón, no está hablando en singular, está hablando en plural. Es decir, no está hablando de uno, está hablando de muchos. Ahora dice, el que confiesa, el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa, los pecados, alcanzará misericordia. Amados hermanos, a veces nosotros hemos cometido el error de estar pidiendo perdón a Dios constantemente. Y esto fue un mensaje que yo lo hice a través de audio, pero hoy vengo a agregar algo más en cuanto a eso. ¿Y qué es lo que pasa? Dice, el que confiesa sus pecados. ¿Será que una persona solo pueda cometer un pecado en el día? ¿Será que haya alguien que solo comete un pecado y nada más? Hay tantos pecados, pero cuando venimos al Señor, cuando venimos a la iglesia, muchas veces no lo hacemos en la casa, venimos a la iglesia. Ojo con esto. Y dice, Señor, perdona mi pecado, o perdona mis pecados. Amados, dice que el que confiesa, ¿qué significa confesar? Es hablar con libertad del asunto que venís cargando. Tenemos que ser claros con el Señor. Hablar claramente de cuál es el pecado que necesitamos que nos perdone. Ahora, usted dirá, todos necesitan ser perdonados, todos nuestros pecados, entonces tiene que confesarlos todos. Porque hay algo que usted y yo tenemos que saber, es que cuando nosotros cometemos un pecado, hay algo que se activa en el mundo espiritual, y es que Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, empieza a elaborar un acta de decreto en contra de usted por el pecado que usted cometió. Ahora, si usted cometió 5 pecados, por así decirlo, en el día, tiene 5 decretos que son decretos de sentencia por culpabilidad del pecado. Entonces el enemigo se presenta delante del Señor y viene a decirle, mira, me pertenece. Ahora, ojo con esto, no lo hace en el momento, lo viene a hacer, ese es un acta de decreto que él la está guardando. ¿Y cuándo? Él la va a presentar cuando la persona muere. ¿Por qué? Porque es el momento que él dice, ahora me toca reclamar esa alma porque me pertenece, porque hay un acta de decreto. Ahora, ojo con esto, pero si la persona se arrepiente de sus pecados, confesó, Señor, yo confeso que robé, mentí, adulteré, forniqué, qué sé yo, robé, mentí, qué sé yo, hermanos, cualquiera que sea el pecado, lo confesó con claridad. Entonces dice la Escritura que el Señor Jesucristo
nos limpia con su sangre preciosa de todo pecado y elimina toda sentencia en contra de nosotros. Pero ¿qué tiene que ocurrir? Uno, que usted tiene que proceder a un arrepentimiento y confesar su pecado para poder recibir perdón. Ahora, esto se lo hablé de manera espiritual, ahora se lo voy a figurar de manera natural para que lo entienda un poco más claro. ¿Qué es lo que sucede? Una persona cometió, un ejemplo, 3 delitos. Mató, robó y secuestró. Entonces, esta persona es capturada, la llevan a la policía y luego de eso la presentan delante del juez. Y el juez viene con claridad, empieza a decir, bueno, puede culparlo por los 3 delitos y emitir una sola sentencia. Ojo con esto. Lo puede encontrar culpable por los 3 delitos y le da una sola sentencia, porque no hay acumulación según la ley, como en otros países, que le dan hasta 500 años, cadena perpetua, 300 años de cárcel. Aquí no existe eso. Pero, ahora, ojo con esto, pero resulta que dice el juez, bueno, del delito de secuestro y de robo lo encontramos absuelto, no lo encontramos culpable. Pero el delito de asesinato dice culpable. Porque encontraron pruebas que lo agarraban y así y lo responsabilizaban de la acción. Ahora, ojo con esto, amados hermanos. En el mundo espiritual también ocurre eso. Cuando usted confiesa todos sus pecados delante del Señor, todos sus pecados son borrados. Entonces no hay manera que el enemigo venga a querer reclamar su alma. Oiga bien, cuando usted fue limpio con la sangre de Cristo. Ahora, vamos a ver esto. El pecado produce atadura. El pecado no le permite que usted pueda fluir. El pecado no le permite que usted sea prosperado. ¿Por qué? Porque lo mantiene atado a una culpa y eso le da una legalidad al enemigo para él cobrar lo que a usted le pertenece. Porque muchas veces hay cosas, amados hermanos, que le corresponde tenerlas en sus manos, pero están en las manos del enemigo, porque hay un derecho legal que usted le ha otorgado por falta de ¿qué? De arrepentimiento y de confesión. Ahora, ¿a quién vamos a confesar nuestros pecados? Aquí no es que usted se va a poner de rodillas y va a venir delante de mí a decirme, quiero que me perdone mis pecados. Y yo lo mando, váyase ya a poner y vaya a golpearse el pecho, se arranca los pelos y dice, por mi culpa y ya está libre de pecado. Esto no funciona así. Para que nosotros podamos obtener perdón por nuestros pecados, primero necesitamos confesarlos y arrepentirnos y apartarnos de ellos. Porque ¿qué es lo que pasa, amados hermanos? El asunto no trata de que usted solo venga, confiese su pecado y pida perdón, si va a seguirlo cometiendo los mismos siempre. Es decir, ¿de qué sirve decir, Señor, yo estoy arrepentido porque robé? Perdóname, Señor, porque robé. Pero si seguimos robando, entonces no hay arrepentimiento. Entonces la misma culpabilidad va a tener. ¿Por qué? Porque el arrepentirse significa apartarnos del pecado, es decir, no seguirlo practicando. Pero si lo seguimos haciendo, entonces no hay arrepentimiento y el acta de decreto se mantiene activa. Miremos qué es lo que pasó con Moisés. Moisés mató a un hombre egipcio y cuando murió, siendo un hombre de Dios, Dios hablando cara a cara con él, ¿qué fue lo que sucedió? Cuando subió al monte y murió, Satanás llegó a reclamar el cuerpo de Moisés, dice la Escritura. ¿Y por qué? Dice usted, ¿pero qué pasa? Es ahí lo que le estoy explicando, que hay un decreto que él elabora y lo elabora, el cual quiere ir a reclamar hasta el final del momento. Pero ¿qué es lo que hizo el Señor?
te equivocaste, le dice. Mandó al ángel que peleara por el cuerpo de Moisés y no le fue posible a Satanás, que el Señor lo reprenda, llevárselo. ¿Por qué? Porque ya el Señor había perdonado ese pecado que Moisés había cometido. Pero si Moisés no se hubiese arrepentido de esa acción, entonces había una legalidad que le daba para que él llegara a cobrar el cuerpo de Moisés. Amados hermanos, no debemos de errar y debemos de estar claros, usted y yo, de que sin arrepentimiento y sin confesión de nuestros pecados, amados hermanos, nunca vamos a prosperar. ¿Por qué usted mira muchas veces a muchas personas, amados hermanos, que hoy vienen, aceptan al Señor o reconcilian con el Señor y al día siguiente regresan a las mismas andanzas? ¿Saben qué es lo que pasa? Que hicieron algo, pero que no hubo ni arrepentimiento ni confesión. Dice la Escritura que cuando nosotros confesamos, esa nos hará libre. Esa confesión nos hace libre de culpa, porque nosotros le expresamos al Señor nuestras faltas y Él procede a perdonarnos. Amén. Ahora, ¿qué pasa? Decía anteriormente, porque muchas veces hay bienes, hay bendiciones que deben de estar en manos de usted, pero están en las manos del enemigo, porque al enemigo usted le ha otorgado muchas veces legalidad por el pecado y no lo confesó de arrepentimiento ni apartarse de él. Entonces él obtiene el bien y ahí lo mantiene cautivo, aunque eso le acarree consecuencia posterior. Miremos lo que pasa aquí en 1 Samuel capítulo 6. Aleluya. En 1 Samuel capítulo 6, ¿qué fue lo que ocurrió? Bendecimos el nombre del Señor. En el capítulo 4 encontramos de que los filisteos capturaron el arca y se la llevaron el arca. El arca era la que tenía que estar en manos del pueblo de Israel, en manos del ejército de Israel, y tenía que ser, óigame bien, la cargaban los sacerdotes. Pero ocurre algo, que los productos de la desobediencia, óigame bien, de dos hombres, óigame bien, quiero que ponga atención en esto, que habían dos hombres que eran los hijos de Elí, que habían pecado y seguían pecando y no quisieron enderezar sus pasos, ni Elí los quiso también que ellos se enderezaran. Entonces cayeron en las manos del enemigo, fueron derrotados y el arca del pacto les fue quitada y fue puesta, se la llevaron los filisteos. En manos de los filisteos, esa arca produjo enfermedad, tumores y muchas cosas. Sin embargo, ellos la mantuvieron hasta que llegó su momento, que en el capítulo 6 dice la Escritura, estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos. ¿Cuánto? 7 meses. 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos con el arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera podemos devolverla a su lugar. ¿Y qué es la respuesta que le dijeron? No la pueden devolver vacía. Si la regresan, tienen que regresarla con una ofrenda. Qué poderoso es esto, amados hermanos. Repito, ¿por qué fue que cayó en manos el arca, en manos de los filisteos? ¿Por qué? Porque había dos hombres que estaban pecando y que estaban viviendo una vida desenfrenada. ¿Sabe qué es lo que pasa muchas veces? Óigame bien, y estamos hablando a familias, y estamos hablando también a personas individuales. ¿Por qué? Porque a veces por la acción, por la mala acción de una persona, eso produce estancamiento y que la bendición de Dios no pueda fluir hacia la familia.
Aquí no todo el pueblo era que estaba pecando, porque cuando los hijos de Elí hacían el daño, dice que llegaban donde Elí a decirle: mira, tus hijos están haciendo eso, no se lo permitan, mira, hay que ver esto. Pero Elí, oído sordo. Hay algo que usted y yo debemos de hacer, amados hermanos. Tenemos que empezar a limpiar todo lo que no le pertenece a Dios. Tenemos que empezarlo a sacar de nuestras vidas, de nuestra casa, de nuestra familia, porque eso está produciendo daño en nuestro hogar. Aleluya. Pero mientras no saquemos, óigame bien, todo eso que estorba y produce pecado, y el pecado es abominable delante de Dios, no va a poder prosperar en todo lo que haga, no va a poder ver frutos. Porque cuando predomina el pecado, en manos de los filisteos está el arca que tiene que estar en sus manos. Cuando nosotros fallamos a Dios, el enemigo toma el arca que debe de estar en su casa, en su familia, que debe de estar reproduciendo bendición a usted. Pero ahora son ellos los que gozan de la presencia del arca. Aleluya. ¿Y por qué a veces decimos muchas veces: ¿por qué aquellos están bien, comen bien, viven bien, y nosotros que le servimos a Dios estamos mal? Hay dos factores. Se podrán agregar hasta tres. Uno, amados hermanos, es porque estamos orando mal. Dos, es porque hay algo que hay que corregir en el hogar o en la familia, inclusive en nuestras vidas, que necesita ser quitado para que el arca pueda estar en nuestras manos. Porque ¿qué es lo que sucede, amados hermanos? ¿Qué fue lo que pasó? El arca solamente podía ser cargada por sacerdotes que estuvieran en santidad. Pero si alguien no era sacerdote y tocaba el arca, inmediatamente moría. ¿Y sabe qué es lo que pasa muchas veces? Con nuestras acciones, malas acciones, nosotros matamos a veces nuestras bendiciones. Con nuestras malas actitudes, nosotros muchas veces matamos lo que Dios nos quiere dar en gran manera. Mis amados, necesitamos no hacer una oración de fariseo, sino, amados hermanos, aquella oración con humildad y verdaderamente presentarnos al Señor humildes, sinceros delante de Dios, contristados y humillados. La palabra de Dios dice que un corazón contrito y humillado Él no desprecia. Hay personas que han estado orando, hermanos, orando, y se han deshidratado orando, pidiéndole a Dios alguna cosa, y no ha ocurrido nada. ¿Sabe por qué pasa eso? Muchas veces ocurre porque hay prácticas ocultas que no son agradables a Dios y necesitan ser echadas fuera. Ahora, quiero que ponga atención en esto. Si nosotros no nos abrimos con nuestro Padre a confesarle nuestros pecados, lo que nosotros tenemos, lo que a nosotros de la manera, el pecado en sí, nosotros no se lo confesamos al Señor, va a haber algo o alguien que lo va a sacar a luz. La Escritura dice que no hay nada que esté oculto que no haya de ser manifestado. Y no hay nada, amados hermanos, que nosotros no lo queramos confesar, que no vaya a salir a luz. Tarde o temprano empiezan a salir las cosas. ¿Y sabe qué sucede cuando se dan esas cosas? Es la vergüenza. Produce vergüenza. Amados, no permitas que el enemigo te avergüence.
usted ha dejado de ser sincero con Dios o sincera con Dios. No permitas, amados hermanos, que entre la desgracia porque estás consintiendo pecado dentro de la casa, dentro de la familia. Amados hermanos, estamos viviendo un tiempo bien difícil, tiempo duro. Y este no es un tiempo para estar pensando solamente en el arroz y los frijoles que hay que comer mañana, sino de que cómo tengo que estar a cuenta hoy. Porque si Cristo viene hoy o el Señor me llama a su presencia, yo estaré preparado para presentarme delante de Él. Y tristemente, amados hermanos, si morimos sin Cristo y si morimos y no confesamos nuestro pecado, déjame decirte que aunque hayamos predicado bonito, que aunque hayamos cantado bonito, que aunque hayamos orado bonito, no entraremos en el reino de los cielos. Porque usted y yo no podemos entrar, dice, por una iglesia, dije inicialmente, por una iglesia sin mancha, sin arruga. El pecado es mancha, el pecado es arruga. Óigame bien, mejor dicho, el pecado es mancha y la práctica es arruga, y a su nombre. Esta es una revelación. Una iglesia sin mancha, sin arruga. ¿Por qué dice sin mancha, sin arruga? Porque el pecado es una mancha, pero la práctica es una arruga. ¿Cuán arrugados estamos? ¿O cuán arrugado estás, amado hermano? Porque no has querido soltar el pecado. Y aquí no solamente estamos hablándole a adultos, estamos hablándole a todos. Porque todos los que ahora mismo aquí estamos, tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Y ese conocimiento, amado hermano, te va a hacer saber de que si el Señor viene, aquí no es porque la hermanita Elena tiene tanta edad, no, pase al gozo de su Señor, no, le va a decir, a ver, mi negrita, venga para acá, deme cuenta. Ajá, así están las cosas. No hay entrada. Todos los que aquí estamos vamos a rendir cuenta de todos, porque ya todos tenemos conocimiento. Hasta esos niños que ya hacen actos de mala crianza, desde el momento que ellos se ponen ahí, ellos ya saben que es mala crianza. Ya ellos ya saben que es rebeldía, y de eso también ya dan cuenta ellos. ¿Quiénes son los que el niño inocente, aquel que acaba de nacer y no? Ahora ya, pero los niños son inocentes. Si tiene, los que tenemos nietos, preguntémonos a ver si hay tanta inocencia. Los que tenemos hijos pequeños, preguntémonos si hay inocencia. El niño, a veces el padre, desde que ya ellos les enseñan a malas palabras, y vaya a preguntarle si el Señor viene, vamos a ver si no le va a rendir cuenta. Si a la Yalín le enseñan a decir malas palabras, ¿usted cree que la Yalín va a tener que rendir cuenta? Los padres rendirán cuenta por ella, y la sangre será rociada por culpabilidad de ellos, por no enseñarles una buena palabra. Solamente estoy poniendo un ejemplo, no lo malentienda. Lo que yo quiero que usted entienda, amados hermanos, lo que el Señor nos quiere decir cuando habla de una iglesia sin mancha y sin arruga. Repito, la mancha es pecado y la arruga es la práctica del pecado. Ahora, mire bien, ¿qué es lo que tanto ha pedido y ha visto que ha estado en las manos de otros y no en las suyas? A veces ocurre hasta en la familia. Señor, yo me he estado chimando las rodillas, he estado orando y eso, y yo miro que los otros
que están a mi alrededor, mis tíos, mis primos, mis abuelos, son los que y yo no estoy agarrando nada y soy el que te estoy pidiendo. Hay algo que hay que revisar, que necesita ser quitado, que está estorbando que el arca llegue a tus manos. La pregunta es, usted y yo sabemos, porque no somos desconocedores. Aquí ninguno me puede decir que desconoce cuál es el pecado que está estorbando delante de Dios con usted. Aquí ninguno. Ay, Señor, yo no sé por qué, Señor, ¿cómo no? Si lo sabes, pero que no lo querés confesar ni lo querés reconocer, esa es otra cosa. Mis amados hermanos, este es un tiempo que nosotros tenemos que empezar a tomar lo que Dios nos ha dado por herencia. Es tiempo de que nosotros empecemos a tomar lo que Dios nos ha regalado. Es lo que ya tiene destinado para sus hijos. Óigame bien, pero que usted y yo necesitamos arrepentirnos, confesarnos para ser verdaderamente hijos de Dios. Porque si no, solamente somos, y óigame bien, andamos ahí en medio de los hijos, aparentando ser hijos, pero no lo somos. ¿Qué es lo que pasó con el libro de lo que habla Job? Cuando dice, los hijos de Dios dice, se presentaron delante del Señor, y entre ellos también iba Satanás. Muchos han interpretado que Satanás es hijo de Dios. No, dice entre los hijos de Dios iba Satanás. Satanás no es que era hijo de Dios, sino que andaba en medio ahí, metido. Y se presentó hasta Dios. Ahora, ser hijo es una cosa, pero vestirse de hijo es otra. Oiga bien, el ser hijo es una cosa, pero el vestirse como hijo es algo totalmente diferente, que no lo hace hijo, solamente se viste. Pero esa vestidura solamente es un disfraz. Entendamos esto, amados hermanos. Necesitamos volvernos a Dios. Necesitamos confesar. ¿Qué es lo que usted y yo necesitamos confesarle al Señor para que le perdone? Dejemos, amados hermanos, ¿sabe qué? Es fuerte la palabra. A veces somos hipócritas delante de Dios, porque oramos con hipocresía. No venimos con sinceridad a decirle, Señor, esto y eso hice hoy. Mira, Señor, hoy me robé el pedazo de carne que había escondido ahí. Mira, Señor, allá escondí el tuco de queso ahí porque se me lo iban a comer. Entonces lo escondí. Señor, me enojé con esto. Mira, Señor, me enojé con lo... No lo estamos haciendo. Confesemos. El confesar nos va a llevar a que tengamos libertad para el Señor. Esa confesión nos abre una puerta para entrar confiadamente al trono de la gracia del Señor. Pero cuando tenemos y sabemos que tenemos una culpa ahí oculta, eso no te da libertad para caminar delante del Señor. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me pasó y me ha pasado. Amados hermanos, a veces decía mi mamá, dice, el perro sabe cuando muerde, dice. Y mire cómo pasa. Usted ha visto que hay personas que cuando han hablado de usted no le dan la cara. Y cuesta que le den la cara. Y le esquivan de muchas maneras, porque no se sienten con la libertad de darle la cara y poder ponerse de frente a usted. ¿Por qué? Porque hay algo que sienten ellos en su interior. Saben que hay una culpa, que fue que murmuraron en contra de usted, o hablaron mal, o hicieron algo, agreden en contra de usted. Entonces, ese sentimiento de culpa, esa misma acción que ellos hicieron, no les permite que se presenten a usted con su frente en alto y poderle hablar con la libertad. Amados hermanos, así mismo es cuando nosotros tenemos un pecado oculto o muchos pecados ocultos que no nos permite que nosotros podamos levantar nuestra cabeza
con libertad y decirle: Señor, aquí estoy. Cuán importante es de que nosotros seamos sinceros delante de Dios. Confesar verdaderamente los pecados que tenemos, cualquiera que sea. Ay, es que si yo le confieso ese pecado, no me lo va a perdonar al Señor. El Señor dice que todo pecado Él te lo va a perdonar. El único que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero mientras la persona, amados hermanos, continúe siempre en esa misma condición, no va a prosperar ni su alma ni nada de lo que desea él sea prosperado. Ahora, ya con esto voy concluyendo. Hoy ya con esto que usted ha conocido lo que significa confesar. Hoy usted ha conocido, ha aprendido lo que significa confesar. Y quizás hoy usted ya lleva otra noción de lo que verdaderamente significa confesar nuestros pecados delante del Señor. Porque antes tenía el concepto erróneo de decir solo: Señor, perdóname mis pecados. Eso está como cuando el niño viene y empieza a llorar y le dice: yo quiero, pero yo quiero ¿qué cosa? Eso mismo pasa. No porque Dios desconozca tu condición, pero si querés, ¿qué cosa es lo que querés? A ver, viene: perdóname. Le dice la hermana Dani al hermano Gerardo: yo quiero que me perdones. Lo primero que él va a preguntar: ¿qué es lo que quiere que te perdone? ¿Qué es? O viceversa: ¿qué es lo que quiere que te perdone? ¿Por qué? Porque él necesita decirle verdaderamente cuál fue el agravio que hizo en contra de ella o ella en contra de él, para que él pueda entender el por qué tiene que perdonar. Ahora, darle la razón, pero no el argumento. Porque el argumento, el enemigo lo ocupa para sembrar la cizaña en el corazón y poner amargura y poner falta de perdón. Entonces, confesar el pecado significa que hablemos con claridad. Dejemos de estar hablando disimuladamente con el Señor, amados. Porque Él, usted y yo, de Él no nos podemos ocultar lo que hablamos, lo que pensamos, lo que decimos. A donde quiera que usted vaya, ahí está el Señor y lo está viendo. Y todas nuestras acciones, el Señor las está viendo. Necesitamos, amados hermanos, empezar a confesar. Ahora, estamos viviendo un tiempo difícil. Amados hermanos. En esta tierra las cosas cada vez se están poniendo más y más difíciles. Los países que creíamos que eran una alternativa se acabaron. España era un país con un índice fuerte para trabajar y eso. Hoy nada más es historia todo eso. Tengo un sobrino que está en España. Y al muchacho le ha llovido sobre mojado. Imagínense que se tuvo que pasar a Francia. No sé cómo estará en Francia ahora. Pero la cosa ha estado, hermanos, miren, la situación cada vez está más difícil. Necesitamos orar y sincerarnos delante de Dios. Quiero que usted se ponga sobre sus pies.